Hola, buen día. El tema que vamos a trabajar es hibridación de orbitales. Se refiere a una mezcla de orbitales. ¿Recuerdan que vimos la parte de configuraciones electrónicas? Que los átomos se unen en niveles, dentro de los niveles hay orientaciones en el espacio. Entonces tengo los subniveles S, subniveles P, subniveles D, subnivel F, que cada uno de ellos tiene una forma y una energía determinada. Bueno, los átomos, sobre todo los no metales, para poder entender la geometría molecular, hay que interpretar la cuestión de hibridación. En realidad, esas configuraciones que vemos no se cumplen tal cual. Muchas veces hay cambios. Entonces vamos a aprender bien tipos de hibridaciones. Primer punto, hibridación del carbono. No se puede entender la hibridación de cualquier otro elemento sin ver primero la hibridación del carbono, que es el elemento fundamental para todo lo que sean compuestos orgánicos, que son muchos. Además de la hibridación del carbono, los otros no metales también tienen hibridación. Pero vamos a ir viendo paso por paso con ejemplos de sustancias. Acá tengo mejor dibujado la hibridación sp3. Vamos a escribir acá la configuración
los dos electrones del subnivel S teóricamente están apareados y los del P en 3 orbitales distintos. 2 desapareados y teóricamente uno vacío. Entonces se supone que uno del S salta al P, que está vacío. Excitado, se dice el nivel donde llegó. ¿Por qué? Porque ya no tengo más el subnivel donde estaba, que era el S, saltó al P, que tiene más energía. Entonces, ¿qué hace? Se hibridiza, se mezclan el S con los 3P. Eso se llama orbitales híbridos, se hibridaron el S con los 3P. En este caso no es ni S ni P. Me quedaron sp3, 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 sp3. Me quedan 4 orbitales hibridados sp3 con ese ángulo que yo les marqué, 109,5. Esto tridimensional. Acá lo vemos en un plano, pero es tridimensional. Imagínenselo. Yo hice algunos videos donde tengo las plastilinas con las formas en el espacio. Y cuando tengo hibridación SP, tengo un ejemplo que es el acetileno o etino, va a pasar lo mismo. El del S que estaba vacío pasa al P, pero se mezclan dos, el S con un P, y me quedan los dos P puros. Entonces los rojos son los que están hibridados, y después me quedan transparente o en azul los que quedaron puros. Esos que van a formar son un enlace sigma y me van a quedar dos enlaces pi. Ahí voy a formar una superposición arriba y abajo de ese plano, adelante y detrás de ese plano. Ahí voy a tener un enlace triple. ¿Quiénes pueden formar enlaces simples? Todos. Porque el que tiene un electrón, que es el caso del hidrógeno, comparte uno para llegar a 2. Los que tienen 7 electrones, como el flúor, cloro, bromo, yodo, les falta un electrón, forma un enlace simple. Pero esos casos no pueden formar dobles ni triples porque tienen 7 electrones, les falta compartir uno. Yo voy al oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones, 2 apareados, 2 desapareados. Al tener 2 electrones desapareados, puedo formar 2 enlaces simples o uno doble. De acuerdo a eso, entonces, ¿quién más puede formar enlaces dobles? El oxígeno, porque le faltan 2. O el azufre, que tiene 6, le faltan 2. ¿Qué pasa en el caso del nitrógeno o el fósforo? El nitrógeno o el fósforo, que tienen 5 electrones en el último nivel, tienen 2 electrones apareados y 3 desapareados. Entonces, o puedo formar 3 enlaces simples, o puedo formar uno doble y uno simple, o puedo formar uno triple. Entonces, ¿quién puede formar un triple? Y el que le faltan 3, el nitrógeno, el fósforo, y después el ejemplo del carbono, que puede ser 4 enlaces simples, uno doble y 2 simples, 2 dobles, o uno triple y uno simple. El carbono siempre tiene 4 rayitas, digo yo, 4 enlaces, las 4 ocupadas. Vamos a ver qué pasa con ejemplos de otros compuestos un poquito más complejos. Hibridación SP. ¿Quién más puede tener hibridación SP? Algo rarísimo,
que es algunos metales se pueden unir con algunos no metales sin formar enlace iónico. ¿Por qué? Porque eso depende de la diferencia de electronegatividad. Entonces, como la diferencia de electronegatividad es baja, termina siendo covalente. Un compuesto muy común es el cloruro de berilio, dicloruro de berilio o cloruro de berilio. Para esto se supone que el elemento central, que es el berilio tiene 2 electrones del S apareados. Pero se excita uno al P, salta uno del S al P que está vacío y se hibridizan. Por eso, este tipo de hibridación SP va a tener ángulos similares al carbono cuando tiene hibridación SP. Lo que pasa es que el carbono, al tener hibridación SP, también formó un triple, que acá en este caso no. Entonces, mi elemento central, que es el berilio, en realidad formó 2 electrones desapareados porque se hibridó, se mezclaron. Y es lo único que tengo. Mi elemento central, que es el berilio, tiene 2 electrones desapareados, con ese ángulo de 180 que comparte con un cloro y con otro cloro. Entonces, entre el berilio y el cloro formó 2 enlaces simples con ese ángulo de 180. Si hay algún otro elemento, como el zinc o algún otro elemento que también tiene 2 electrones y que por su diferencia de electronegatividad baja también forma ese tipo de hibridación, va a tener el mismo tipo de enlace, con ese ángulo de 180. Hibridación sp3. ¿En el caso de quién? Del boro. El boro, en el último nivel, tiene 2 electrones del S y uno del P, X, PI o PZ, un P. Pero se supone que se puede saltar uno de los electrones del S al P. ¿Para qué? Para formar los 3 electrones desapareados. De esa manera se puede justificar que exista el boro con 3 átomos de flúor o con 3 átomos de cloro. ¿Por qué? Porque se hibridó. Me quedan los 3 electrones desapareados. Saltó al electrón que estaba vacío y me quedan 3 electrones desapareados, que después se hibridizan, se mezcla el S con los 2 P que quedaron vacíos. Me quedan 3 sp2 con ángulos en el mismo plano de 120 grados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque primero tengo que ver la diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad me va a decir si esa unión va a estar más desplazado hacia un átomo que al otro. Y después, la geometría molecular, el ángulo, las flechas, los ángulos que tengo que respetar para darme cuenta si ese enlace polar termina siendo polar o no polar. En este caso, que yo tengo como elemento central el boro con 3 flúor, a lo mejor hay mucha polaridad, pero los vectores se anulan porque van en lugares opuestos. Entonces, la molécula en su totalidad puede resultar no polar. Estos 2 casos que marqué, que es lo del berilio con los 2 cloros, o el boro con los 3 cloros, en esos casos no se respeta el octeto. O sea, existen también sustancias que no respetan el octeto. Nosotros cuando damos el secundario, este tema, explicamos más que nada los ejemplos donde vamos respetando el octeto. Pero cuando avanzamos, vamos a ver que hay muchas sustancias que no están respetando el octeto y sin embargo existen y son estables. Y se justifican con esta cuestión de hibridación. Hibridación sp3. ¿Quién puede tener hibridación sp3? Puede ser el carbono, que ya lo dijimos, formando 4 enlaces simples. ¿Quién más? El nitrógeno. El nitrógeno se supone que tiene los 2 del S y los 3 del P. Pero esos no salta a ningún lado, por eso no es tan importante marcarlo, pero sí se hibridizan y eso es muy importante porque al hibridarse me quedan 4 orbitales hibridados. Ambos, los 4 son sp3. 1, 2, 3 que se unen y un par de electrones que ocupa un espacio. Entonces es muy importante eso. No es que las 3 uniones están formando ángulos de 120, porque hay 3 uniones. Ese par propio del nitrógeno ocupa un lugar. Por lo tanto, el ángulo sigue siendo también 109,5, que después se achica un poquito y es 107,5 porque el par propio,
que no se ocupó es un poquito más ancho, pero bueno, supongamos que acá hay 4 pares, 3 unidos y uno que no está unido. El ángulo es alrededor de 109,5 grados. Y eso es importante para detectar la polaridad. O el caso del oxígeno con el hidrógeno, cuando se forma el agua, también los 2 del S más los 2 del P apareados, 2 apareados y 2 desapareados. ¿Qué hace? Se hibridizan todos, se mezclan. Me quedan 2 pares de electrones que no se van a unir y 2 electrones que se hibridaron, que van a formar un ángulo también de 109,5 que se achica un poquito. Por eso el agua no tiene en realidad esta forma que estamos marcando acá en este rojo. Esta es la forma real tridimensional que se supone que tiene el agua. Por eso el agua es una sustancia polar. No solamente porque la molécula es polar, sino porque el ángulo es importante. Si tuviera otro ángulo, a lo mejor su totalidad no sería polar. O el hexafluoruro de azufre. El azufre, que teóricamente tiene 2 electrones apareados en el S, 2 electrones apareados en el PX, uno en el PI y uno en el PZ. Se supone que saltan 2. El del S salta al D y el PX salta al otro D. De modo tal que a mí me quedan un electrón en el S, uno en el PX, uno en el PI, uno en el PZ, otro en un D y otro en el otro D. Me quedan 6 electrones desapareados, como lo marco acá. Los otros orbitales no están ocupados. Y algo muy importante, yo siempre nombro PX, PI, PZ. PX, PI, PZ por orden alfabética. Por eso, no por otra cuestión. Entonces, si por ahí escuchan que no, el que se hibridiza es el PX o el PI, bueno, donde saltó, a ese lugar donde saltó, ahí es donde se tiene que hibridar. Bueno, al mezclarse son 6 uniones. Entonces, en el espacio tampoco va a respetar el octeto, va a llegar a una cantidad mayor y me quedan como en un cuadrado de 120 grados en un mismo plano y arriba y abajo una unión y otra unión con más flúor. Entonces vemos que hay muchos casos fuera de la normalidad, de lo que damos normalmente. Entonces, estos son temas que habría que mirar los ejemplos para poder entenderlos mejor. Y pongo colores, busqué dibujitos donde hay colores diferentes para llamar la atención y vean qué pasa con estos 6 electrones que en realidad están los 6 desapareados. Fuera de lo normal, no es que comúnmente se puede ver.
Y acá, bueno, que no se ve muy bien, tengo el caso del berilio con los 2 cloros, con ese ángulo, el boro con los 3 fluoros, con los 3 cloros, lo que sea, con ese ángulo que tengo que tener, el ángulo de 180, el de 120, el de 109,5, el de 120 y los 90, todo esto es parecido a lo que vimos hace un ratito, está especificado con el ángulo de todo esto. Es un lindo tema, no es para poner una linda carita. Esto sería una representación, ¿cómo sería en el espacio lo que es? Imaginen lo que es orgánico, que son un montón de átomos entre sí, que además pueden ir rotando y moviéndose, que además nunca veremos una molécula sola. Así que es más lo que imaginamos y creemos lo que están diciendo los científicos. Espero que esto les sirva a entender un poquito más. Es muy importante entender la geometría molecular. La manera de entender la geometría molecular se va a utilizar a partir de la hibridación. Si no entendieran la hibridación, no podría sacar la geometría molecular. Pero a lo mejor no tienen que escribir nada de hibridación, pero sí tienen que ver cuántos pares de electrones tiene el elemento central. Si el elemento central tiene 2 uniones en total, sin pares, sin nada, es 180. Si tiene 3 pares ocupados o no ocupados, son 3 pares, 120. Si son 4 ocupados o no ocupados, pero son 4, a ver si se me ve, 4, el ángulo es 109,5, que son los 4 valores más importantes. Bueno, espero que lo hayan entendido y hay videos que están en el pizarrón, es más de profesora vieja como soy yo. Suerte y espero que les guste el tema.